Hablemos de la funcionalidad. Este tema es importante por lo siguiente. Hemos hablado, y tengo que hacer referencia porque son estados mentales, es decir, hemos hablado de la crisis, del conflicto, de ser disfuncional, y ahora estamos definiendo qué es ser funcional. ¿Qué es ser funcional? Ser eficiente es estar suficientemente entrenado y estar en conocimiento para poder enfrentar eventos críticos que son parte de la vida cotidiana. Hay que entender y puntualizar, primero que nada, que no hay vidas fáciles ni difíciles. No las escogemos, tiene que ver con el lugar en el que nacimos, el nivel de intelecto natural, es decir, una carga genética, de qué tan entendidos somos, tiene que ver con la educación, tiene que ver con muchos factores. Es multifactorial ser funcional. Todos, en la medida de lo posible, hay niveles de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? La realidad social no es igual para todos. Hay lugares que tienen un nivel de exigencia mayor porque son elementos hostiles. Si estoy en un lugar en el que está marginado, puedo encontrar más disfuncionalidad y ambientes hostiles. ¿Por qué? Porque hay gente que está menos educada, menos adiestrada, menos templada sus emociones y demás. No es privativo ni es específicamente de clase. También puedo estar en una clase alta o muy alta y encontrar los mismos fenómenos. La disfuncionalidad no tiene que ver con clase, tiene que ver con el nivel de entrenamiento. Entonces, la funcionalidad, que es de la que estamos hablando, implica que nos podemos estar enfrentando a situaciones cotidianas todo el tiempo. La situación de conflicto y crisis es todos los días. No sabemos en qué momento va a brotar una situación de conflicto o de crisis. En el caso de cosas que no puedo detener, me refiero a accidentes, por ejemplo, que tenga un percance, por ejemplo, urbano, y que tenga un percance o un choque o un roce en una situación de tráfico. Puedo tener también una discusión esporádica con alguien, puedo tener una discusión conyugal, es decir, con mi pareja, y no habrá ningún problema. Pero cuando esto se vuelve crónico, ya no es un evento aislado. Entonces, cuando tú estás enojado todo el tiempo o gran parte del tiempo, o estás entristecido o deprimido, o estás confundido y demás, entonces hay una disfuncionalidad. Lo interesante de ser funcional es que encuentras una situación y la corriges. Hay muchas cosas que son perfectibles. ¿Esto qué quiere decir? Si hago un platillo y algo no sale bien, corrijo. Si tengo una situación de manutención de casa y actividades de casa, si algo no sale bien, corrijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nadie nacemos sabiendo todo. Todos arrancamos de cero. Es decir, cuando estás recién nacido y acabas de llegar a este mundo, pues no traes ninguna información. Entonces, no traes información y entonces tienes que aprender todo. Como lo he dicho por ahí, hay un programa que más adelante les voy a comentar, pero es habitualmente tenemos 80 años para aprender todo esto. En términos de días, si pongo 80 por 365 entre 2, porque la mitad de nuestra vida estamos dormidos, hablaríamos de 14.600 días que tenemos para aprender todo. Entonces, evidentemente, el todo implica muchas operaciones, mucho conocimiento y muchas cosas más. Entonces, partimos de cero y en ese proceso tenemos que aprenderlo todo. La disfuncionalidad se aprende. ¿Por qué? Porque hay familias o grupos sociales que hacen mejor las cosas que otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo estoy en una casa en donde habitualmente se grita, voy a asumir que gritar y pelearse y hablarse de mala manera es normal. ¿Ok? Entonces, lo importante de definir la funcionalidad es que hay un estándar de operación que garantiza la eficiencia. No es algo subjetivo, no es que cada quien vea las cosas. No, señor. ¿Qué quiere decir esto? Para conservar la salud tienes ciertas operaciones, la nutrición, la hidratación, el ejercicio periódico y demás. El orden en la casa implica también que normalmente en una casa hay una arquitectura, entonces hay un lugar establecido tentativamente para cada cosa.
Lo que quiero decir, aunque parezca absurdo, es no van a aparecer los calcetines en la alacena. La alacena es para poner la comida. Ni van a aparecer ciertas cosas que no necesitan refrigeración como latas que las meta al refrigerador. Puede ser que sea una costumbre, pero no es eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo para entender la funcionalidad. No es de que, pues es que yo lavo así. No, señor, el fabricante tiene en las etiquetas cómo opera ese producto. No es como cada quien lo interprete. Si tienes un detergente, si tienes una mayonesa, si tienes cualquier producto que me digas viene unas instrucciones de uso, eso sería ser funcional. Entonces, cuando entiendes estas fichas técnicas, entonces todo es más fácil. Y ser funcional es conseguir el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo una actividad que tengo que concretar el resultado con poco desgaste, es decir, sin desgastar la maquinaria emocional ni mental. Entonces, tengo un target y lo cumplo. Eso sería ser funcional, que pueda operar en la mayoría de las actividades sin desgaste o con el menor desgaste posible. Implica todo: alimentarme, educarme, manejar, cumplir con mis labores de casa, cumplir con mis labores de trabajo, cumplir con mis labores de escolares y demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las personas efectivamente pueden determinar sus estándares, es decir, los resultados esperados de acuerdo a sus necesidades. Habrá quien sea más exigente y habrá quien sea menos exigente. Evidentemente, eso la mayoría de las personas les llama éxito. Aquí no lo vamos a llamar de esa manera porque no se trata de hablar de una ambigüedad como el éxito. Se trata de definir qué es lo que quieres conseguir en la vida, es decir, qué nivel de salud quieres tener, cuál es el ingreso que quieres tener, cuál es el tipo de vida de acuerdo a los niveles de comodidad o no que quieres obtener. Eso nos daría el parámetro. Si en función de ese parámetro tú eres efectivo y cumples en tiempo y forma con la menor cantidad de desgaste, te vuelves funcional. Es mucho más fácil hablar de estos términos en términos de empresa. Las empresas tienen normas de calidad, tienen estándares de calidad. Entonces, ellos establecen, quiero este proceso o este producto en este tiempo, con estos recursos y con este nivel de calidad. Se puede traslapar esto mismo a las vidas personales de cada quien. Eso sería definir qué tan funcional eres. No hay ninguna situación de interpretación. Tienen que ser medibles, estándares, y estos medibles tienen que ser parámetros ejecutables, precisamente para que no caigamos en la ambigüedad, ya que hablamos de qué tan importante es, qué tanto valor o qué tan importante es para cada quien. Esos son elementos subjetivos. Tenemos que utilizar elementos medibles en tiempo, en calidad, en respuesta, etc. De tal manera que eso es importante. Define tus estándares y garantiza que tus procesos y procedimientos se cumplan en tiempo y forma con el resultado que quieres. Pero al final del día, como siempre lo digo, esa es decisión tuya. Hasta pronto.